El presidente Iván Duque dio hoy puntadas de lo que diseña su gobierno como estrategia después del 27 de abril, cuando termine la actual cuarentena. El jefe del Estado advirtió que deberá volver a la vida productiva, pero no a la vida social. Duque Márquez aprovechó para hacer su balance de las medidas adoptadas para contener la propagación del coronavirus. El mandatario habló con nuestro director Juan Roberto Vargas y respondió a los cuestionamientos de los pequeños, medianos y grandes empresarios sobre los problemas que están enfrentando para que los bancos les presten recursos. Además, dio pistas del plan de choque para darle liquidez a la economía en tiempos de pandemia. Muy bien, cuando estamos entrando a una nueva semana de cuarentena que va hasta el próximo 27 de abril, como lo ha dispuesto el Gobierno Nacional, el mismo gobierno se ha trazado una frase de batalla: salvar vidas y que el país funcione. Esa ha sido la consigna que ha establecido el Gobierno Nacional, y basado en esa estrategia, pues ha sustentado en esa estrategia las medidas que ha tomado y que prácticamente anuncia todos los días el Gobierno Nacional. Hemos invitado esta noche al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Señor presidente, gracias por atender esta entrevista con Noticias Caracol. Muy buenas noches, Juan Roberto, un saludo muy especial para usted, todos sus compañeros allá en el canal, y a toda la audiencia un saludo muy especial. Muy bien, presidente, lo decíamos, prácticamente todos los días se están anunciando medidas. Hoy, con lo que se ha conocido sobre la primera cuarentena, si se puede llamar así, el periodo que supuestamente iba hasta hoy, ¿ha servido para controlar la propagación del virus? ¿Cuál es el balance que hace hasta hoy el gobierno, presidente? Bueno, primero yo quiero decir, Juan Roberto, que estamos ante un hecho realmente dramático a nivel mundial. Estamos hablando de una pandemia de dimensiones nunca antes vistas, por lo menos en nuestra historia reciente. Este es un virus que se propaga con muchísima velocidad, el 80% de los portadores son asintomáticos, se crece además en la interacción social. Y yo creo que todas las medidas que nosotros hemos tomado han apuntado a varios objetivos. El primer objetivo, quitarle la capacidad de crecimiento exponencial al virus. En segundo lugar, prevenir que el sistema de salud colapse sobre la base de las distintas medidas, pero la más importante es salvar vidas. Entonces, por eso, cuando uno mira el conjunto de las medidas de Colombia, los cierres de fronteras, no bares, no discotecas, cierre de espacio aéreo, cuando uno mira los temas de sacar jóvenes de universidades, niños de colegios, niños de jardines, tener también a los mayores de 70 años en casa y, por supuesto, este aislamiento preventivo obligatorio de carácter nacional y general, pues todas estas medidas queremos que apunten hacia allá. Hasta ahora la lectura que hemos tenido el equipo de epidemiólogos e infectólogos muestra que las medidas en efecto han surtido efecto en el sentido de no tener un crecimiento exponencial, o por lo menos no los escenarios que se tenían inicialmente, y por otro lado eso nos da la capacidad de seguir ampliando la capacidad de respuesta del sistema de salud, y nuestro mayor objetivo es salvar vidas y hacerlo, como lo hemos dicho tantas veces, inteligentemente, y por eso este aislamiento preventivo nacional general se ha hecho también permitiendo que los sectores de abastecimiento, que los servicios públicos, que temas que son de servicios esenciales para los ciudadanos también puedan seguir funcionando. Entonces yo creo que a este momento el balance, cuando uno lo mira contrafactualmente, lo que se hubiera podido presentar de no haberlas adoptado, creo que son en este momento positivos, pero como lo digo también todos los días, Juan Roberto, en esto uno no puede cantar victoria. Todos los días hay que ir leyendo la información. Creo que en este momento el país está avanzando positivamente, a pesar de cosas dolorosas como tener ya 109 personas que han fallecido. Yo creo que el país tiene un escenario hoy que comparativamente lo muestra bien. Nuestro reto, que estas 2 semanas adicionales de aislamiento preventivo obligatorio sean más rigurosas por parte de todos los ciudadanos, que se cumplan las medidas, que haya el distanciamiento, que haya las prácticas de higiene, y yo quiero que todos nos pongamos en la tarea de ser optimistas, de que nosotros sigamos mejorando nuestro desempeño y que eso nos permita salvar vidas y quitarle crecimiento exponencial al virus. Sí, presidente, hace algunos días el ministro de Salud nos dijo aquí en Noticias Caracol que los datos de hoy, los datos de contagios, son de hace 2 semanas. ¿Se tiene hoy manejo de los datos de este aislamiento, de la cuarentena que está en vigencia? Pues una de las cosas que ha sido interesante, Juan Roberto, y es lo que es particularmente más complejo de este virus,
es que por un lado es un virus donde el 80% de los portadores son asintomáticos. Eso hace que sea mucho más difícil la lectura, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y lo otro, obviamente hay un periodo de incubación. Nosotros la semana pasada empezamos a ver apenas el comportamiento de lo que era el aislamiento preventivo obligatorio. Esta semana tendremos todavía más y mejores datos para que tengamos una relevancia estadística, y por otro lado el equipo de epidemiólogos espero que para el día martes tenga por lo menos un primer balance, de tal manera que nosotros podamos no solamente medir los resultados a la fecha, verlo comparativamente también con otros países, sino también mirarlo en la proyección original que teníamos de la pandemia. Usted sabe que esta es una pandemia que, como lo he dicho tantas veces, tiende a crecerse exponencialmente. Esa es la famosa curva exponencial que todos hablamos de aplanar. Y yo creo que hasta ahora, cuando uno compara Colombia con otros países, la dinámica que tenemos es positiva, y esta semana tendremos que poder ver con mayor detalle cuál ha sido el impacto directo del aislamiento preventivo obligatorio, que sin lugar a dudas tendrá un beneficio y sin lugar a dudas tendrá buenos resultados. Y la idea es que en las próximas 2 semanas sean aún mejores. ¿Cuántas pruebas se han hecho en Colombia? ¿Ya tiene el dato? Debemos tener un poco más de 41.000 pruebas realizadas aproximadamente, Juan Roberto. Sí. Este ha sido también un reto muy grande, porque primero, y permítame devolverme un poco, Colombia fue de los primeros países y fue el primer país de América Latina que tuvo ya una certificación para, a través de epidemiólogos de campo, hacer pruebas de COVID-19 en el país. Nosotros hemos tenido un equipo muy bueno de epidemiólogos de campo en el Instituto Nacional de Salud, y hemos nosotros ido adquiriendo pruebas, pero el reto que hay hoy en el mundo es muy grande, porque los dos tipos de pruebas que existen, las moleculares más conocidas como PCRs, que son las que tienen una certeza cercana al 95%, son las que se han venido empleando, y hoy en el mundo desafortunadamente han ido escaseando. Muchos países que los producían han puesto restricciones a las exportaciones. Otro, que son los kits de reactivos que sirven para esas pruebas, también han escaseado. Afortunadamente hemos ido adquiriendo ese material, y nuestra meta es seguir creciendo todos los días más en ese tipo de pruebas moleculares. Y por otro lado, las pruebas rápidas o pruebas serológicas también las estamos trayendo al país, y yo lo que espero es que en las próximas semanas sigamos aumentando considerablemente el número de pruebas. Lo que dicen los expertos, los epidemiólogos, es que cuando se multiplique el número de pruebas, también se va a multiplicar el número de casos. ¿Teme el gobierno, tiene un cálculo de, al aumentar las pruebas, tanto aleatorias como las otras, se va a aumentar el número de personas contagiadas? ¿El reporte? Pues, yo creo que en eso uno no puede tener temores, Juan Roberto, porque miremos las cifras que tenemos a hoy. Nosotros, como le digo, podemos haber realizado más de 41.000 pruebas aproximadamente, y de esas 41.000 nosotros podemos decir que en su gran mayoría han sido negativas. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy alto de pruebas que han dado negativo. Nosotros hoy podemos tener alrededor de 2.776 contagiados, y tenemos en este momento 109 personas que han fallecido. Hay un número también importante de más de 215, 220 personas que se han ido recuperando también. Tenemos un gran porcentaje de la población contagiada que está siendo tratada en sus casos, bien sea porque no tiene síntomas o porque tiene síntomas leves o tiene síntomas moderados. Nosotros no podemos tenerle miedo a que si hacemos más pruebas, pues seguramente van a aparecer más contagios. Es normal. Eso pasa en todos los países. Ahora, eso también lo que nos permite también es mirar el denominador. Y eso es claro, ningún país, o va a ser muy difícil que un país logre hacerle pruebas a todos sus habitantes, sobre todo un país del tamaño nuestro, que tiene cerca de 50 millones de personas, pero por supuesto hay que seguir aumentando todo lo que se pueda ese número de pruebas. Y lo que es interesante también, Juan Roberto, es que este tipo de pandemias también se analizan por parte de los infectólogos y de los epidemiólogos en función de muertes, y sobre todo en función de muertes por millón de habitantes. Cuando uno mira el comportamiento de las muertes hasta el momento en Colombia por millón de habitantes con otros países de América Latina, el panorama nuestro luce mejor que el de muchos países, inclusive con países que son muchísimo más pequeños que nosotros en población. Presidente, los cálculos del gobierno, y usted me corrige, indican que 1 millón de colombianos van a necesitar en algún momento dado atención en cuidados intensivos. ¿Eso es así? Pues, Juan Roberto, yo creo que es muy importante en esto mirar muy bien las proyecciones, porque son proyecciones.
y hemos tenido todo tipo de proyecciones. Cuando uno analiza, por ejemplo, el comportamiento del virus en distintos países, los escenarios van cambiando en la medida que se van tomando decisiones de pronto más rápidas. Decisiones como los cierres de fronteras, decisiones como sacar a los jóvenes niños de colegios y universidades, como tener a los mayores de 70 años en sus casas, medidas también relacionadas con no bares, no discotecas, más distanciamiento social, que Colombia las adoptó con mucho menos casos que otros países. Yo creo que también nos permiten moderar muchos de esos escenarios y nos llevan a que todos los días las proyecciones sean distintas. Ahora, claramente, Juan Roberto, y este es el tema quizás más duro al cual estamos todos abocados a nivel mundial, es que como este es un virus que golpea con tanta letalidad a las personas mayores de 60, de 70, de 80 años y sobre todo a aquellos más jóvenes con preexistencias, cuando nosotros decimos quitarle velocidad de propagación es justamente para que no vaya a colapsar el sistema de salud. Y nosotros como Colombia, en el escenario de América Latina, nosotros somos uno de los países que tiene más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Nosotros debemos estar alrededor de 5.400, 5.500 unidades de cuidado intensivo, que comparado con otros países es muchísimo, pero claramente si el virus se llegase a propagar exponencialmente, pues obviamente el sistema de salud se quedaría corto para atender a esos pacientes. Como todos los escenarios hay que contemplarlos y hay que estar preparado para lo peor, pero hay que ir tomando las decisiones oportunamente, nosotros también nos hemos puesto una meta y es aumentar considerablemente esa capacidad y tratar de llegar rápidamente por lo menos a 10.000 unidades de cuidado intensivo en el curso de las próximas semanas. No es fácil tampoco, porque el mundo estaba produciendo alrededor de 50.000 ventiladores por año y la sola demanda que hay hoy en el mundo puede superar los 2.400.000 y creciendo. Imagínense cuando un país como India, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, empiece a tener incidentes más severos, eso también va a estresar la capacidad de reacción. Pero nosotros afortunadamente hemos logrado conseguir contratos para cumplir ese plan de expansión y yo creo que en la medida que tengamos, sobre todo a los mayores de 70 años, con un buen nivel de protección, yo espero que le quitemos menos presión también a esas unidades de cuidado intensivo. Su ministro de Salud le dijo al espectador en la edición de hoy que buscan proponer o aplicar lo que llama él una cuarentena flexible. ¿En qué consiste? Lo que él habla de una apertura organizada, de la que tanto se ha hablado, presidente. ¿En qué consistiría? Pues, ¿ya lo tienen diseñado? Esa es una gran pregunta, Juan Roberto, porque, mire, muchas personas me han dicho, presidente, pero bueno, entonces el 27 volvemos a la normalidad. Yo creo que hay que empezar por sincerarnos, con la mano en el corazón y siempre es mejor decir las cosas con mucha claridad. El coronavirus no se va el 27 de abril, ni el 27 de mayo, ni el 27 de junio, ni el 27 de julio. Los escenarios de los expertos es que esta pandemia global puede llegar a estar entre 6 meses y 1 año. Entonces, ante esos escenarios, los países no pueden permanecer totalmente encuarentenados de manera indefinida. Lo que los países deben hacer es prepararse. ¿Para qué? Para poder enfrentar esta situación y no que esta situación nos acabe derrotando y avasallando a nuestras sociedades. ¿Y eso cómo se logra? Es lo que nosotros hemos estado hablando de un aislamiento preventivo, colaborativo e inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, que a los mayores de 70 años los sigamos manteniendo aislados hasta finales de mayo. Muy duro, supremamente doloroso para ellos, pero es para proteger su vida, porque es el sector donde hay mayor letalidad del virus. Segundo, que los jóvenes estén en la casa y no en las universidades, los niños estén en la casa y no en las universidades, los niños estén en la casa y no en los jardines hasta finales de mayo, para que no sean vectores de propagación. Tercero, nosotros no podemos esperar que después del 27 va al estadio. No va a haber fútbol después del 27. No podemos esperar volver a conciertos. No podemos esperar volver a bares y a discotecas. Entonces vamos a tener que, de nuestra vida social, no vamos a poder estar en eventos de 50 personas ni de 20 personas, porque esa interacción sirve para que el virus crezca y se nutra. Entonces, y en lo laboral,
pues vamos a tener que ir moviéndonos como sociedad al mayor teletrabajo posible y los distintos sectores, Juan Roberto, van a tener que asumir protocolos de distanciamiento, protocolos de protección, protocolos de higiene, de tal manera que con responsabilidad y mirando muy bien la información podamos ir retomando elementos de la vida productiva, pero teniendo como principal elemento la protección de la salud, la protección de la vida. Y por supuesto esto nos va a llevar a cambios, inclusive en muchos protocolos con el transporte público, donde no vamos a poder seguir teniendo esas conglomeraciones y vamos a tener que buscar formas inteligentes para poder espaciar no solamente los espacios físicos, sino también muchos de los horarios. Con base en eso que usted me está diciendo, independientemente de los resultados que haya, del número de contagios que tengan, usted me dice a partir de la próxima semana, a partir de que se hagan las nuevas pruebas, las pruebas aleatorias rápidas, independientemente de eso, el gobierno ya tiene decidido que a partir del 27 hay una apertura organizada, como llama el gobierno. Nosotros no estamos partiendo ninguna terquedad y ninguna tosudez. Todas las decisiones las hemos ido basando no solamente en lo que nos van diciendo los expertos, sino también monitoreando el comportamiento de la información. Como presidente de la República he tenido una premisa. Esto es un tema de país. Aquí no hay espacio ni para vanidades, ni para populismos, ni para demagogia. Aquí tiene que existir solamente una consideración, y es la protección de la vida y que el país salga adelante. Nosotros estaremos monitoreando esta semana toda la información como la hemos hecho, la estaremos transmitiendo de manera transparente en los espacios que tenemos de contacto con la opinión pública y también estaremos avisándole al país cómo se deben ir adelantando estos procesos. Estos procesos no pueden ser procesos ni aligerados y por el contrario deben tener no solamente muy bien definidos todos los protocolos, sino que garanticemos los propósitos nacionales, que no se expanda exponencialmente el virus, que vayamos mejorando las capacidades del sistema de salud, que salvemos vidas y también que vayamos pensando en el progreso del país. Así que yo no me voy a aventurar en este momento a decir, no, es que el 28 sí, el 28 no. Estamos trabajando pensando en que después del 27 podamos tener estas pautas, hacerlas progresivamente, mirar la información y también mirar la curva epidemiológica. Y nosotros siempre estaremos tomando la decisión que mejor le convenga al país y como lo hicimos en el caso de la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio, avisarlo oportunamente al país con todas las justificaciones. Presidente, es que ahí viene la otra pata de la mesa, de la que habla todo el mundo. Una cosa es, como usted dice, lo sagrado que es preservar la vida y la salud de todos los colombianos. Y la otra pata, repito, de esta mesa, de este panorama terrible, es el tema económico. Y con esto arranco los temas que tienen que ver con las estrategias económicas del gobierno frente a esta situación tan difícil y tan inédita. Aquí dijo el creador de Cueros Vélez, Juan Carlos Vélez, dijo este fin de semana o esta Semana Santa, en una entrevista que le hicimos, dijo, esto se puede manejar, hablando de la crisis, sin que se mueran las empresas. Y el mismo señor Arturo Calle, los señores de la ANDI, todos los empresarios que hoy incluso publicaron un aviso en la prensa anunciando pues el apoyo irrestricto a las políticas del gobierno, todos lo dicen. El gran problema es que independientemente de lo que pase, si el país sigue cerrado como está, la economía no aguanta más de 2 meses. ¿Usted tiene ese cálculo, usted tiene ese mismo temor, esa misma perspectiva? Mire, claro que tenemos esa misma preocupación, Juan Roberto, todos la tenemos. Y yo lo quiero decir de una forma muy clara. Muchas veces, cuando se trata de meter la política en estas discusiones, hay algunos que han tratado de plantear un falso dilema, y es o la protección de la vida o la protección del desarrollo. No, es que ahí no hay un dilema. Es que sin salud no hay desarrollo. Y ningún sistema de salud es sostenible si no hay desarrollo. Y me refiero a desarrollo humano, a desarrollo social, a desarrollo económico. Pero eso hay que salir del falso dilema. Y hay que entender, claro, todas las medidas que se han tomado tienen serias implicaciones económicas, pero no las que se han tomado en Colombia, las que se han tomado en el mundo. Porque la mayor prueba que tenemos hoy para enfrentar esta pandemia es el distanciamiento social, es el aislamiento.
Y claro, eso ha traído repercusiones en el transporte aéreo, en el turismo, en los precios de las materias primas, en los términos de intercambio, en los mercados financieros. Esto es una crisis global donde todo se junta, absolutamente todo. Y por supuesto, a nivel de país, también eso nos trae retos enormes. El hecho de que no estén abiertos muchos de los servicios de entretenimiento, el hecho de que no estén abiertos bares, discotecas, restaurantes, o que estén limitados en su capacidad, el hecho de que no tengamos el turismo fluyendo, todo eso impacta. Y por eso yo creo que el que tenemos hoy los países, Juan Roberto, es por un lado aplanar la curva de la epidemia, de la pandemia, y por el otro lado aplanar la curva de lo que puede ser una recesión. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a plantear una reflexión. Nosotros no nos podemos quedar a que el coronavirus nos derrote y nos arrebate todo lo que hemos construido por tantos años. Y la única manera que eso no ocurra es que nosotros partamos de la base que hay que recuperar vida productiva, más no, desafortunadamente, vida social. ¿Sí? No vamos a estar ni en los grandes eventos, ni vamos a estar en las parrandas, ni vamos a estar en los encuentros familiares. Muchas de esas cosas, hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya un tratamiento efectivo, no las vamos a poder retomar. Pero vamos a tener que adaptarnos a tener una vida productiva para no dejar que el coronavirus nos derrote, nos aumente la pobreza, nos haga retroceder en muchos avances de política social. Y eso solamente lo vamos a hacer en la medida que nosotros vayamos adoptando todos estos protocolos sector por sector. Hablemos rápidamente de medidas concretas. ¿Qué alcance tiene un decreto que se ha anunciado en las últimas horas que, entre otras cosas, busca que el Estado financie por 3 meses las nóminas de las pymes, que tal vez es el sector más golpeado por cuenta de esta parálisis que tiene la economía colombiana? ¿Qué requisitos hay que llenar? Bueno, déjeme yo lo que también aprovecho para hacer, Juan Roberto, es volver a lo que ya le describí hace un rato, las medidas de salud, las de distanciamiento, esta cuarentena nacional o este aislamiento preventivo nacional, entre otras muchas. La otra era que, sabiendo lo que esto implicaba en términos sociales, nosotros tomamos medidas para proteger a las familias más vulnerables del país. Y ahí estuvimos hablando de giro adicional para 2.600.000 familias en acción, giro adicional para 276.000 jóvenes en acción, un giro adicional para 1.7 millones de adultos mayores, empezar con el ejercicio de la devolución del IVA a 1 millón de familias vulnerables, hacer un trabajo rapidísimo, sin precedentes, para encontrar 3 millones de familias que no estuvieran en ningún programa social y que empezaran a recibir este ingreso solidario. Eso solo suma a atender a más de 10 millones de familias, casi 30 millones de colombianos. Y después lo que usted dice, ¿qué otras medidas? Hay personas que no están en los sectores de vulnerabilidad, pero que sí están siendo vulnerables a los ingresos. Algunos que no han perdido su empleo dicen, bueno, si yo me vi afectado en mis ingresos, ¿puedo hacer retiro de las cesantías? Sí, habilitamos ese retiro de las cesantías. A muchos que en este momento dicen, hombre, si yo hago mi aporte a pensión ahorita, se me afecta un poco el bolsillo, el flujo de caja, tanto empleados como empleadores, y entonces la medida es que por 3 meses no se hacen esos aportes, hay un ingreso adicional en la familia, hay un poquito más de oxígeno en las MIPYMES, y eso también es importante. Y por otro lado nos encontrábamos con que muchas MIPYMES están realmente preocupadas por poder mantener las nóminas. Y eso es lo que nosotros hemos buscado, un esquema de financiamiento donde nosotros tengamos la garantía más sólida posible, de tal manera que esas nóminas se garanticen y que eso se pueda hacer también contra el PILA, contra esa planilla laboral que nos permite a nosotros saber cómo están las nóminas y poder financiar sobre todo nóminas hasta 5 salarios mínimos. Eso es importante. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo hace un señor que tiene una pastelería, que tiene una papelería y tiene 5 empleados? Esa es una pregunta. Para ir a que el Estado le financie por unos meses la nómina de sus empleados. ¿Qué requisitos tiene que llenar? Lo que hemos buscado, y en esto es interesante, Juan Roberto, es que haya una articulación, no solamente entre el Estado, sino también en el sistema financiero. ¿Cómo funciona eso? Entonces, el señor de la pastelería tiene 10 empleados. Sus empleados se ganan, digámoslo, pongámosle un promedio, 2 millones de pesos. Entonces, el señor llega al sistema financiero y muestra su nómina.
que está por debajo de esos 5 salarios mínimos y dice necesito financiar esta nómina por este tiempo, el banco le va a entregar los recursos para el pago de esa nómina, se los va a dar con un esquema de crédito donde nosotros, Estado, garantizamos hasta el 80 o un poco más de esos créditos para esas personas. Eso quiere decir que el riesgo, el 80% o más de ese riesgo lo asumimos nosotros desde el Estado para que esa persona primero pueda estar tranquilo en solicitar y para que no sea una excusa el análisis de riesgo frente a ese señor dueño de la pastelería, que el Estado esté haciendo una garantía tan grande. Sí, eso es un mensaje, eso es un mensaje que además, óigame esto, Juan Roberto, en cifras, el programa de créditos nuestro, en el apalancamiento, es decir, en la capacidad de prestar recursos, puede llegar a representar más del 6 o 7% del PIB. Es una de las cifras más altas de América Latina. Y al asumir nosotros una garantía tan alta, lo que nosotros queremos decirle al sistema financiero es, trabaje con agilidad, que nosotros estamos absorbiendo esa gran parte del riesgo y esa es la razón por la cual nosotros esperamos que los recursos fluyan mucho más rápido y que nosotros podamos dar esa tranquilidad en los próximos días. Presidente, me da pena, me excusa la frase que voy a usar y usted me ayuda a tratar de entenderla, pero es que eso que dice usted, la gente como el señor de la pastelería, el de la papelería, el del salón de belleza, la odontóloga que tiene su consultorio independiente, dice que eso es carreta, presidente. Van a un banco y le voy a leer 3 frases. Mire, Juan Roberto, tres frases que dan para responderle a la gente. Pero déjeme, yo parto la base de su pregunta. No les prestan plata, presidente. Van a un banco y les dicen, ustedes no tienen garantías. Les ponen trabas, les dicen, no les prestamos plata. Mire si en un mes le prestamos. Es decir, estos anuncios para muchos colombianos que nos están viendo, que viven del día a día, representan pues algo como vacío frente a las necesidades cuando van a un banco. Incluso termino con una frase de un gran empresario que dice, los bancos no han sido muy amplios, en lugar de bajarle, le han subido a los intereses. Pues mire, Juan Roberto, yo quisiera de pronto desagregarle su pregunta, y yo creo que hay que en esto todos ser constructivos, porque en efecto hay muchas personas que se han quejado. Mal haría yo en desconocer eso, pero también es bueno mirar a las personas que han accedido. Si nosotros miramos lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, podemos darnos cuenta que se han hecho prácticamente reorganizaciones o refinanciamientos o programas de crédito que pueden superar los 70 billones de pesos. Y ahí tenemos de todo, ahí tenemos personas que están haciéndolo con sus tarjetas de crédito, con sus créditos de consumo, con sus créditos de vivienda, con leasing habitacional, pymes. Hemos visto a muchos acceder a esas líneas. La pregunta ¿es suficiente? La respuesta es no. Claro que hasta ahora no ha sido suficiente y esa es la razón por la cual nosotros estamos también poniendo estas herramientas por delante. ¿Cuáles son esas herramientas por delante? Que nosotros podamos, a través del Fondo Nacional de Garantías, otorgar garantías que puedan llegar hasta 70 billones de pesos. Eso es algo que comparativamente con otros países de América Latina nos muestra a nosotros mucho más agresivos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que no haya pretexto para que le digan a esa persona que no le pueden dar el crédito. Y si usted se da cuenta, el pasado jueves, invité yo al espacio a las 6 de la tarde al superintendente financiero para darle ese mensaje. Número 1, que lo que los bancos están proponiendo de líneas, esos se estén cumpliendo. Y por otro lado, para que esta capitalización del Fondo Nacional de Garantías permite acelerar esa llegada del crédito. A esas personas que usted dice que tienen esa frustración y que pueden pensar que es carreta porque no le ha llegado el crédito, nuestro esfuerzo va a hacer que le llegue. Y esto ha sido una reacción en un tiempo récord, Juan Roberto. Es que esto no ha sido cuestión de meses, esto ha sido habilitado en cuestión de semanas. Y mi sintonía como colombiano, como presidente de los colombianos, es demostrarle a esas personas que estos recursos tienen que llegar. ¿Qué tanto piensa recaudar el gobierno con ese, yo no sé si llamarlo impuesto, contribución, con ese descuento que le van a hacer de los salarios altos de los funcionarios del Estado, de los empleados públicos, de los servidores del Estado? Aquí lo que nosotros estamos diciendo es, por un periodo de 4 meses, las personas que en el sector público ganan más de 10 millones de pesos, por 4 meses van a pagar el 10%.
Las personas que ganan más de 15 millones de pesos por 4 meses van a pagar el 15%. Es una forma instrumental, es una forma administrativa de buscar esa solidaridad. Usted me pregunta cuánto pueden llegar a recaudar. Pues se están haciendo cálculos. Algunos dicen que puede llegar a ser cerca de 250.000 millones de pesos, otros dicen que puede ser un poco más. La cifra que sea, lo que queremos es que vaya también con una destinación específica a nutrir ese fondo para el manejo de esta emergencia que nos permita atender a población que está en necesidad, que nos permita atender a los independientes, que nos permita atender a las clases vulnerables. Y es una forma también de dar un mensaje de solidaridad y que parte del sector público de los altos ingresos, a mí me parece que lo que hace no es desmejorarnos las condiciones a quienes tenemos ingresos en el sector público por encima de 10 millones de pesos. Lo que hace es generarnos a nosotros un gran compromiso adicional de solidaridad. Una pregunta final y tiene que ver con el tema del programa Ingreso Solidario. Hubo unos problemas terribles con la página, con el acceso. ¿Eso ya quedó superado? ¿Cuándo se podrá otra vez diligenciar ese auxilio a personas de bajos ingresos? Yo quiero decirle esto. Y voy a decirlo de una forma muy, muy sincera, del corazón. Sí. Estamos ante una emergencia que requiere de nosotros la mayor velocidad y en la medida de lo posible, la mayor perfección. Pero muchas veces es muy difícil conciliar las dos cosas. Si usted se da cuenta, el sistema de Familias en Acción, que hoy le llega a 2.6 millones de familias, duró casi 7 años en llegar al máximo nivel de depuración. Y nosotros en tan solo 2 semanas, con la base de datos de la encuesta de hogares, con la colaboración del sistema financiero y sus bases de datos, con la colaboración también de los servicios públicos y de telefonía, empezamos a identificar a cerca de 3 millones de familias que no estaban en ningún programa. Y se lograron identificar. Y ya se hicieron giros a cerca de 1.3 millones de esas familias a través de la red bancarizada, que es totalmente escrutable. Y esos giros se hicieron efectivos. Y además quedó claro que si hay alguien que no correspondiera, recibiera esos recursos, tiene la obligación de devolverlos. Y el reto que tenemos ahora en las otras semanas es llegar a esos 3 millones. Muchos de ellos no están bancarizados, pero sí tienen alguna cuenta con un servicio o la tienen a través de la telefonía celular. Y nuestro objetivo es que esos 3 millones de hogares desprotegidos tengan los ingresos. Que se presentó un tema con la base de datos, sí, se dijo, hay que superarlo y rápidamente, pero yo creo que hay que poner esto en un balance como país, y es valorar el esfuerzo de todo un grupo interdisciplinario de funcionarios, más un grupo de participación de otros sectores de la población, para que en un tiempo récord, frente a una pandemia sin precedentes, pudiéramos llevarle 160.000 pesos a familias que pueden estar pasando una situación difícil. Y yo lo dije, seguramente se podrá cometer algún error, seguramente hay alguien que no debería recibirlo, que lo pueda llegar a recibir. Por eso pusimos en el decreto que si eso ocurre es una responsabilidad devolverlo. Pero hemos hecho un esfuerzo por depurar eso de la mejor manera y yo siempre acepto las críticas de manera constructiva. Todo lo que sirva para mejorar, para depurar la base de datos y tener un mejor sistema, lo vamos a hacer.